Fisiología del vómito. Siguiente, por favor. Es importante tener el concepto preciso de lo que significa náuseas, de lo que significa arcadas y de lo que significa vómito. ¿Okay? Estos tres elementos pueden darse de forma secuencial o pueden darse como dos o los tres conjuntamente, dependiendo de la intensidad y de la respuesta de nuestro organismo a un estímulo determinado. Entonces, teniendo concepto estos tres puntos básicos que aparentemente son únicos, pero en la realidad no lo son así. Siguiente, veamos en qué consiste el vómito. El vómito, en principio, es un mecanismo de defensa que tiene el organismo. Por consiguiente, si alguien nos dice, doctor, estoy vomitando, está ocurriendo algo dentro de su organismo que lo puede poner en riesgo su vida, o ha ingerido algo que está poniendo en riesgo su vida. Entonces es una voz de alerta. El vómito es bueno. Lo importante está en comprender dónde se origina el vómito. Conociendo dónde se origina el vómito, podremos dar un tratamiento correcto. ¿Bien? Entonces, existe un sustrato anatómico para el vómito. Lógicamente es el sistema nervioso central, básicamente a nivel del bulbo raquídeo, donde existen dos grupos neuronales que se llama el centro del vómito y la parte posterior en la base del cuarto ventrículo, la zona posterior quimiorreceptora o gatillo también llamada. Cada una de estas zonas nerviosas tiene sus características importantes, pero también existen conexiones entre el centro del vómito y la zona quimiorreceptora gatillo. Los dos van interactuando. Recordemos que la zona quimiorreceptora gatillo va a estar irrigado en esa zona por el líquido cefalorraquídeo. Por tanto, el líquido cefalorraquídeo sabemos ya dónde se forma, en los plexos coroideos, y va a tener una composición química muy parecida a del plasma sanguíneo. Luego, este centro nervioso, a través de vías nerviosas cortas, largas, se va a comunicar con una serie de órganos externos, que pueden ser los lugares donde se origina el estímulo del vómito. En este caso, en la parte digestiva, estamos poniendo el estómago como punto de origen de ese estímulo del vómito, pero puede ser cualquier estructura de nuestra economía. El estómago va a tener una serie de quimiorreceptores altamente especializados y sensibles a una serie de tóxicos. Por ejemplo, si ustedes han ingerido un alimento contaminado, mal preparado, va a estar poblado pues por los estafilococos. Y estos estafilococos, las bacterias van a tener una serie de características que al interactuar con el epitelio van a hacer daño. Se detecta el daño e inmediatamente ¿qué va a hacer el organismo? Va a tratar de expulsar. Es muy común, por ejemplo, en la intoxicación alimentaria. Fácil de detectar. El paciente dice, doctor, he estado tranquilo en la mañana, al mediodía he salido a comer con unos amigos, hemos ingerido un alimento y después de 15 a 20 minutos ya sentí una sensación de distensión en el abdomen, comenzaba a sentirme un poco mal, tenía un poco de eructos, tenía náuseas, arcadas y después vómitos. Esta descripción secuencial nos orienta a de que la intoxicación es aguda y se está ingiriendo alimento por los estafilococos. ¿Okay? Si logra expulsar todo, nos libramos del problema. Pero ¿qué sucede si no hemos expulsado todo? Sigue su trayecto, pasa al intestino delgado, ingresa al colon, contamina, infecta y produce cuadros graves. Entonces comenzó con un alimento, con vómitos, diarrea, proceso infeccioso, luego viene la fiebre y todas las complicaciones. Tenemos que detectar, tenemos que demostrar que estas toxinas de este estafilococo están haciendo daño a esta persona. ¿Cómo va a generar el vómito, por ejemplo, esta bacteria, sin llegar a circulación sanguínea aún todavía? Esos quimiorreceptores van a enviar la información a través de los nervios hacia el centro del vómito directamente. Por eso el vómito es inmediato, es rápido. Y como respuesta se produce la emesis. O puede haber ingerido otra sustancia, por ejemplo, experimentalmente, si a alguien le damos sulfato de cobre, le vamos a producir vómito. Porque el sulfato de cobre es muy irritante de la mucosa gástrica. O le damos ipecacuana. Antiguamente los médicos, cuando no teníamos muchos recursos terapéuticos, se sabía por problema de intoxicación. Entonces, ¿qué hacían los médicos antiguos? Decían, doctor, ¿ha comido algo? Vamos a limpiar el estómago. Le daban ipecacuana, le producían vómitos muy intensos con la finalidad de que esta sustancia tóxica sea eliminada del cuerpo.
Vean que ya desde antes se tenía el concepto de saber por qué se produce el vómito. Bien. Entonces, con este sustrato anatómico muy sencillo, es cómo se fundamenta el vómito. Pero además, el centro del vómito se va a comunicar con centros superiores. Va a tener receptores, acá tenemos receptores para una gran cantidad de sustancias. Siguiente. Estos son los centros nerviosos que van a interactuar durante el vómito. Centro del vómito, el tracto solitario que va a ser el tracto nervioso que va a comunicar diferentes áreas de estos lugares nerviosos. Tenemos un centro de la arcada, ¿no? Hay un conjunto de neuronas que van a gobernar la respiración. La respiración también se va a modificar durante el proceso del vómito. Y hay una zona que va a disparar el vómito que se llama la zona gatillo quimio-receptor. Se llama gatillo porque dispara el vómito y quimio-receptora porque el estímulo siempre es una sustancia química. Por ejemplo, un medicamento, puede ser una toxina, ¿no? O puede ser cualquier otro producto del metabolismo interno o del metabolismo externo. Siguiente. Viene el estímulo emético que va a producir el vómito. Tiene que cumplir una secuencia para poder desencadenar y llegar al vómito. Como todo estímulo, si no alcanza el umbral, no dispara el efecto. Entonces puede quedarse en este trayecto. Y normalmente el estímulo emético va a un primer grupo de núcleos efectores que ejecuta, por ejemplo, ya una secuencia que está muy asociada al vómito, con la apertura de la boca. Entonces ya el individuo va produciendo este tipo de respuestas por activación a este nivel. Continúa la estimulación, se añade la salivación. Sigue el estímulo, hay una relajación de la musculatura gástrica. Continúa todas las vías de estimulación, este estímulo, y viene el control de la respiración. ¿Por qué? Porque hay que proteger las vías respiratorias durante el vómito. Si no hay protección, puede aspirarse el paciente. En este caso ocurre en muchos pacientes que están inconscientes. Y por último, se activan las neuronas motoras somáticas que producen una contracción muy intensa de la pared abdominal y diafragmática para desencadenar y producir el vómito. Este paciente, por ejemplo, al final tenga una cirugía abierta por cualquier circunstancia, su pared abdominal no va a contraer, este paciente no va a consumar el vómito. Entonces la pared abdominal también tiene que estar eficiente. Paciente que tiene problemas respiratorios, un enfisematoso, un diafragma pues, que no tiene cúpula, que tiene un diafragma plano, no puede realizar una acción muy intensa sobre la pared del estómago y no va a producir el vómito. Esto es muy común en los ancianos, por la debilidad de la pared abdominal, por su estado prácticamente pues de inactividad, lleva a una inacción de muchos músculos. Ellos a veces al vomitar no vomitan con la intensidad determinada, se queda a nivel de la faringe y se atracan y fallecen por atracamiento. ¿Sí? O a un paciente que está anestesiado, se le está aplicando medicamentos, pueden llegar a la zona quimio-receptora gatillo, desencadenan el vómito, pero como está anestesiado, su musculatura no trabaja adecuadamente, también está relajada la musculatura. Entonces, el vómito no es tan intenso como para expulsarlo hasta el exterior, lo expulsan hasta las partes altas de la laringe y el paciente se nos aspira durante el acto operatorio. ¿Sí? Siguen. Acá ya conocemos este sustrato anatómico y vamos a ver cómo van a llegar los estímulos hacia el centro del cuerpo. Tenemos muchas vías nerviosas, un estado emocional. Muchos pacientes que son ansiosos, que son depresivos, etc., a través de la corteza cerebral van a activar directamente el centro del cuerpo. Un estímulo sensorial. Alguien ve a la suegra y vomita inmediatamente. Vean ustedes, corteza, centro del cuerpo. Otros que tienen problemas a nivel de los núcleos vestibulares del oído. Un movimiento, por muy pequeño, no puede actuar adecuadamente estos núcleos vestibulares, como pueden ser en muchas enfermedades, ¿no? Y directamente va a activar al centro del vómito y secundariamente va a estimular a la zona gatillo quimio-receptora. Y esta zona gatillo quimio-receptora va a potenciar la intensidad del vómito. Por eso es de que hay vómitos, por ejemplo, que son explosivos. El vómito es, doctor, ha vomitado pero hasta la pared del paciente. Es un vómito sumamente intenso. Estos vómitos son muy comunes cuando hay compromiso del sistema nervioso central.
Entonces la intensidad del vómito nos va a dar por la cantidad de ingresos que tenga, bien a la zona quimiorreceptora gatillo o bien al centro del vómito. Otro, fármacos y tóxicos, ya nos hemos referido, la toxina del estafilococcus. Alguien ingiere cualquier medicamento, pasa a la circulación, pasa al líquido cefalorraquídeo, llega a la zona quimiorreceptora, donde hay receptores, observen, es una gran cantidad de receptores. Estimula el receptor y produce vómito. ¿Qué dice el paciente? Doctor, desde que he comenzado a tomar este medicamento, inicialmente me daba náuseas, luego arcadas muy intensas y ahora vomito. A los pocos minutos, a la media hora, una hora. Entonces, eso nos indica por el antecedente de que está ingresando el estímulo para el vómito por esta vía que viene a ser los fármacos o tóxicos. Otro lugar, todo el tracto gastrointestinal puede producir vómito. Una apendicitis cuando está inflamado va a producir vómito. Una vesícula cuando está inflamada, una colecistitis va a producir vómito. El páncreas cuando se inflama va a producir vómito. ¿Dónde se produce la inflamación más intensa? En el páncreas. Por eso el vómito del páncreas es mucho más intenso, más persistente que el vómito que da la vesícula biliar y el vómito que da una apendicitis. Lo que sucede, como le repito, es interpretar al vómito, porque eso nos va a decir más o menos dónde se está produciendo y dentro de la cavidad abdominal podemos discriminar incluso órganos. Y ojo, el vómito puede producirse por estimulación de cualquier lugar. Ustedes van a llegar a la parte de gastroenterología y van a hacer el tracto rectal a muchos pacientes, o muchos van a ser urólogos. Cuando hacen inadecuadamente el tracto rectal pueden producir vómitos e incluso se puede producir hasta paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque hay vías nerviosas, hay entradas que van directamente al centro del vómito y que también van directamente al núcleo. Hay un reflejo vago. Así que cuando tengan que hacer esas prácticas, tienen que hacerlo siguiendo las normas adecuadas. Otro lugar, sistemas efectores. Un infarto al miocardio puede debutar con vómito y el paciente no necesariamente refiere el cuadro intenso de dolor, comienza con vómito, vómito, vómito. Nos confundimos y perdemos tiempo y estamos frente a un infarto al miocardio. Entonces, eso es fundamental para nosotros determinar de qué manera esto va a llegar hacia la zona receptora, quimiorreceptora o hacia el centro del vómito. Bien. Luego vamos a tener que el centro del vómito y la zona quimiorreceptora de igual manera van a actuar a través de diferentes eferentes para llegar a consumar el vómito. Acá vemos el centro del vómito a través del centro nervioso respiratorio, vasomotores, salivación, pares craneales y núcleos vegetativos. Esa es la respuesta adicional al vómito. Cuando alguien va a vomitar, te dicen, uy, vas a vomitar, te has vuelto pálido, estás pálido. ¿Qué hubo? Una vasoconstricción periférica intensa. Por eso hay la palidez. Luego, ¿qué ocurre? El individuo se queda en inspiración. Vean cómo es la naturaleza, cómo ha hecho todos estos efectos como para poder defenderlo. Inspira profundamente y se detiene. ¿Por qué? Porque el siguiente evento, si se consume el vómito, tiene que ser una contracción muy intensa de la pared abdominal. Hay salivación. Usted ve que la gran salivación que se produce y que acompaña al vómito. Y puede haber otros efectos a través de los pares, de los más diversos. Bien. Y todo esto para consumar el vómito. Si no se consuma este vómito, esa sustancia tóxica o ese medicamento, etcétera, persistirá y el vómito se hace de una forma ya bastante prolongada. Puede haber entonces vómito agudo o puede haber también vómito crónico. En los niños es muy común, muchos de ustedes les va a gustar la pediatría, los vómitos en los niños, hasta los 10 años el vómito cíclico. Ingresa por acá. Es un estado emocional que en el niño va a desencadenar los vómitos. Muy asociados ¿a qué? A exámenes. Típico. A problemas intrafamiliares. A problemas entre familiares y entre amigos de adaptación. A veces el niño le hace bullying. ¿El niño cómo responde? Vomita. Y todos se quejan, la mamá se preocupa que el vómito probablemente tenga un tumor hasta en el cerebro, etcétera, etcétera. Pero es de un problema eminentemente emocional. Y a veces esto es lo más difícil de determinar. Hoy en día, felizmente, tenemos gran tecnología, tenemos resonancia, tenemos angioresonancia, tenemos tomografía, emisión de positrones, etcétera, etcétera, como para poder determinar tumores. Muchos tumores también del sistema nervioso central debutan como vómitos.
y uno se puede confundir. ¿Sí? Nosotros tuvimos un caso del hijo de una colega de 7 años que lo habían estado viendo 1 año por vómitos. No tenía mayor sintomatología, no tenía dolor de cabeza, no tenía déficit motor, intelectual, no tenía problemas sensoriales, todo ok. Lo único es que cuando le daba el vómito le daba una semana completa. Es una complicación lógico del vómito, sangrado digestivo. Y se le hizo la endoscopia y se encontró un gran compromiso de todo el esófago, lo cual hacía pues suponer de que ese vómito era muy explosivo. Se le sugirió hacer un examen de emisión de positrones y se detectó un tumor en el cerebro. Y era raro, como siempre nos ocurre a médicos o familiares de médicos, siempre cosas raras. Tenía en el cerebelo y no tenía problemas en el equilibrio de este niño. Ningún equilibrio, ningún signo señaló, fue un hallazgo, simplemente por la intensidad de las lesiones que le producía el vómito. Entonces, siempre hay que estar alerta, no hay que soslayar cuando alguien dice tengo vómitos, siempre hay que ver por dónde está el lugar de vida. Siguiente. Normalmente cuando respiramos hay una coordinación tóraco-abdominal. ¿Sí? Cuando inspiramos se relaja el diafragma, asciende. Cuando vamos a expirar se contrae el diafragma y la pared abdominal se relaja. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en el vómito? Si hacemos un estudio de los diferentes núcleos y centros nerviosos que van a actuar durante el vómito y vamos midiendo la contracción de cada uno de estos músculos durante las náuseas, durante las arcadas y durante el vómito, vamos a llegar a una conclusión muy importante. Que toda la información para la contracción va a ser simultánea a las motoneuronas a través del nervio frénico al diafragma y para la musculatura abdominal. Este efecto es contraproducente porque en condiciones normales, mientras uno se contrae, el otro se relaja, el otro se relaja y el subsiguiente el otro se contrae en condiciones fisiológicas. Pero para el vómito, vean ustedes cómo estos núcleos coordinan para que simultáneamente haya contracción del diafragma y contracción de la musculatura abdominal. ¿Sí? Siguiente. Los neurotransmisores. Si es un centro nervioso, lógico, tiene que haber neurotransmisores. Hay centrales y también hay periféricos. Observe usted la gran cantidad que se han encontrado de neurotransmisores al estudiar el vómito, tanto centrales como periféricos. Hay algunos que son centrales y hay algunos que también son periféricos. Siguiente. Uno de los vómitos muy comunes es en el embarazo. El vómito del embarazo, a pesar del tiempo que se tiene estudiando, muy poco se ha logrado menos. ¿Cuáles son las cosas más o menos ya que están establecidas? En la gestación se va a producir una serie de cambios, una serie de adaptaciones fisiológicas. El embarazo es un estado fisiológico. El primer hecho del embarazo es el conocimiento per se. Es decir, que la mujer tiene que saber si está o no embarazada. Y además, en su sistema sensorial hay modificaciones de los umbrales. En la mujer gestante varía el umbral de las náuseas, varía el umbral del gusto y el umbral del vómito. Un menor estímulo va a desencadenar vómito. Un olor que no es muy repelente le va a desencadenar náuseas, vómito. ¿Okay? Entonces, hay un desplazamiento de umbral a este nivel sensorial. Pero ¿qué ocurre también en la mujer? El aspecto emo, y esto es porque la mujer emo, cuando va a prácticamente enterarse de que está embarazada. ¿Okay? Este es el primer evento. Oh, sorpresa. Soy embarazada. Es el primer impacto. ¿Esto a qué lleva? A recordar, a comenzar a pensar en esta ave que es universal y que está trayendo a una dirección determinada. ¿Okay? Esto es como el GPS, no se equivoca. ¿Okay? Inmediatamente la mujer piensa en todos estos eventos. Uy, estoy embarazada, que viene un niño, etc. Corteza cerebral y comienza a vomitar. Demostrado con estudios. A muchas mujeres que no se han enterado que están embarazadas, tranquilas. Pero apenas le dicen, señor, está embarazada y comienza a vomitar, pero el alma. Entonces hay un componente emocional. El otro, de aceptación del embarazo. Otras esperan, rezan a las 1500 vírgenes para quedar embarazadas. ¿Ok? Bien.
y a veces no quedan embarazadas. Pero si queda embarazada es la alegría del mundo, ella no va a vomitar, ¿sí? Por nada. Hay aceptación del embarazo. Cuando el embarazo no está planificado, es que también desencadena este tipo de reacción, genera circuitos nerviosos que se perpetúan y generan el... ¿Sí? Cuando alguien está embarazada, luego viene ese signo, el interrogante. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Quién es el papá? No. ¿Qué va a hacer de qué? Estoy estudiando, me falta terminar la carrera, acabo de ingresar al trabajo, pone en riesgo el trabajo, va a tener que cambiar toda la estructura familiar. Uy, ¿qué va a hacer? Ahora voy a tener que pagar todos los recibos. ¿Eh? Los varones cuando llegamos a casa van a recibir así todos los recibos como ropa tendida. ¿Eh? Entonces, todos estos hechos de cómo va a desarrollarse el propio embarazo, dónde va a dar a luz, quién va a cuidar posteriormente al niño, en qué colegio va a estudiar, etcétera, todo esto también refuerza el vómito en la mesa. Y el futuro de un niño significa dólar. ¿De dónde voy a sacar el dinero para poder satisfacer sus necesidades, su crianza y educación? Todo esto en su conjunto desencadena el vómito. Como ya la mujer tiene un estímulo, una vía psicológica, tiene sus umbrales muy bajos, ustedes le presentan el alimento, ¿no? En casa dicen, uy, estás embarazada, come este potaje que está riquísimo, lo ha preparado Gastón. El olor dice, no, lo rechaza. Pero si antes te gustaba, cuando salíamos a comer, te comías 3, 4 platos, hasta 5 platos, ya te estás embarazada. Nada, no funciona, no hay gusto para que estén sin. Y yo, un tip para los varones y también para las damas. El olfato de la mujer se hace muy, muy fino. Y en experimentos se ha podido incluso determinar de que la mujer embarazada es capaz de diferenciar perfumes con muy poca variación de los componentes aromáticos. Sí, este estudio se hizo justamente en gestantes que trabajaban en estas líneas de venta de cosméticos. Y también se ha determinado en los casos de infidelidad. ¿Okay? Entonces no solamente buscan la billetera, buscan el Face, sino toman la camisa y comienzan a ir. Perfume extraño, lo detectas. Cuidado, muchachos. El umbral del olfato sube en la gestante. ¿Okay? Por eso váyanse bien hasta con Ariel para que no se detecte ningún olor extra. ¿Okay? Es muy común. Y en las mujeres, sus propios perfumes que utilizaban le va a producir hasta náuseas. Si a mujeres les gustaban los perfumes muy intensos, ese mismo perfume le va a desencadenar náuseas porque como su umbral está muy bajo, mucho estímulo y le produce náuseas. Y es como descartan mucho de sus perfumes. Ustedes van a ver en casa, dicen ese perfume no, ya no lo quiero usar antes, ahora no me gusta el perfume. Entonces es como por estos cambios de umbral. Luego, ¿qué ocurre? El embrión se desarrolla y cambios hormonales, la gonadotropina coriónica humana, el estrógeno y la progesterona. Hay una sobrecarga en la circulación, esto va al hígado, el hígado metabólicamente todavía no está adaptado para esa cantidad de hormonas, se va produciendo cantidades muy abundantes de hormonas. Hay una serie de metabolitos, productos de esa elevación hormonal, van al área postrema o la zona quimiorreceptora gatillo y van a desencadenar. Por tanto, hay un componente que también es eminentemente hormonal. Este componente hormonal llega al tubo digestivo y ya hemos visto en el tubo digestivo qué efectos tienen las hormonas. Disminuye la presión del esfínter esofágico inferior, retarda el vaciamiento gástrico, va a haber un trastorno en el vaciamiento de la vesícula biliar, hay una disritmia en el estómago a nivel del intestino, se hace más lento el tránsito intestinal. Todo por cambios gestacionales, que van a condicionar más aún el vómito de la gestante. Entonces, estos hechos son fundamentales a tener en cuenta. Siguiente. Cuando estudiamos la motilidad del estómago en las gestantes en condiciones normales, acá puede darse cualesquiera de estas situaciones. Hay una disritmia, cambios en el ritmo gástrico.
En algunas va a haber un aplanamiento de las contracciones, o sea, un estómago atónico, en otros es una bradigastria y en otros puede haber una taquigastria. Por ello, entonces, se impone en una mujer gestante que no responde fácilmente al tratamiento hacer un estudio del vaciamiento gástrico. Puede ir con cualesquiera de estas tres variantes. Siguiente. Puede haber variaciones de la tiroxina. Y también esta tiroxina, dependiendo de los niveles y su relación con T3, como hay cambios en el umbral, pueden desencadenar y favorecer el vómito. De igual manera, las hormonas de los corticoides, toda la variedad de los corticoides van a intervenir también como potenciando o reforzando el vómito. Y vean ustedes, acá se puede dar en cualesquiera de estos grupos. No es necesariamente que toda gestante que vomita va a tener trastorno de este grupo o del otro grupo. Puede ser uno, dos o dos. ¿Sí? Hay que individualizar. Y acá se ha medido, por ejemplo, TSH, nada más. O sea, los que tienen hiperemesis gravídica en este estudio, vean los niveles de TSH, muy bajos. En aquellos que son normales, esto, y después del parto, vean ustedes, mejor. Entonces, esta misma mujer, cuando tenía hiperemesis en condiciones normales y posparto, ¿cómo se modifican sus niveles de TSH? No se conoce exactamente el mecanismo fisiopatológico, pero sí son hallazgos muy importantes en un gran grupo de pacientes. Siguiente. Este cuadrito nos recuerda la edad gestacional y cómo van subiendo los diferentes metabolitos de los estrógenos y progesteronas. Si nosotros asumimos de que los niveles más altos van a desencadenar el vómito, no es así. Vemos de que al final del embarazo, todos los estrógenos con sus metabolitos y la progesterona con sus metabolitos son más altos al final del embarazo. Pero ¿dónde es el vómito más común en la gestante? Al inicio, los primeros meses. Por tanto, estos niveles individuales de estrógeno, progesterona, no son los determinantes para el vómito en la gestante. Siguiente. Como ustedes ven, ahí había muchas cosas, de que sí, de que no, de que sí, que no, que esto sí en un paciente y otro. Entonces se diseñó un estudio muy interesante, pero clínico. Entonces se agruparon a los pacientes en los siguientes grupos de estudio. Y se les medía la hormona gonadotrofina coriónica, y se les medía también el 17-hidroxiprogesterona, que es el metabolito más activo durante la gestación. Entonces, cuando estos pacientes estaban en situación normal, no tenían molestia, no estaban embarazadas, se tomó este punto referencial. Se medía la gonadotrofina coriónica contra la 17-hidroxiprogesterona. Acá tenemos los niveles. Quedaba gestante este grupo de pacientes y solamente referían náuseas. Entonces se medían sus niveles y acá los tenemos. Vean que no hay una variación muy significativa desde el punto de vista estadístico. En la paciente se añadían los vómitos, náuseas y vómitos. Estas pacientes también tenían estos niveles de gonadotrofina coriónica, 17-hidroxiprogesterona. No hay una variación muy significativa. Pero aquellos pacientes que tenían náuseas, vómitos y requerían de medicación entraban acá. Más o menos había una tendencia a una variación de las proporciones de las hormonas. Y en aquellas que necesitaban hospitalización con náuseas y vómitos muy intensos, se determinó de que la gran mayoría presentaba de la gonadotrofina coriónica, mayores niveles proporcionales que la 17-hidroxiprogesterona. Vean que acá el diferencial de estas dos es muchísimo mayor que las anteriores. Por consiguiente, esto sí explica perfectamente que no hay una relación entre niveles elevados o niveles bajos. Lo que determina uno de los factores para el vómito desde el punto de vista hormonal es que se rompe la proporción adecuada. Y esa proporción que no es adecuada entre los grupos hormonales va a ser el que desencadene el problema de los vómitos. ¿Siguiente? En los vómitos se pierde agua y electrolitos. También la ingesta de alimentos. Por consiguiente va a haber una serie de trastornos metabólicos e hidroelectrolíticos. No olviden, en menos de 8 horas una paciente gestante ya va a quedar descompensada, ¿no? Por problemas de deshidratación, puede complicarse con alcalosis metabólica, una depresión muy intensa de cloruro y potasio, como vamos a ver en secreción gástrica ahora. Y puede haber una pérdida de peso porque ya no hay una ingesta adecuada de alimentos, por consiguiente esto lleva a una malnutrición de la con todas las complicaciones para el siguiente. Bien, con eso terminamos el capítulo.
título es Hormonas y péptidos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque muchos péptidos, desde el punto de vista teórico, no cumplen el concepto de hormonas, pero pueden tener un efecto hormonal o pueden modificar una acción hormonal. Por eso es de que se llama hormonas y péptidos gastrointestinales. ¿Siguiente? La historia de las hormonas y la historia de la endocrinología se inicia en el año 1902 y 1900 con el descubrimiento de estas dos hormonas históricas, primero la secretina y luego la gastrina. Por tanto, la endocrinología es una parte del desarrollo de la gastroenterología. Noten ustedes que después del descubrimiento de estas hormonas, de sus efectos, se abrió un gran boom en la medicina en ese tiempo. Y el desarrollo y la investigación fue muy intensa, de que más o menos a lo largo de muchos años se fueron descubriendo una gran cantidad de sustancias. Esto llevó un poco al desorden en la nomenclatura. Por supuesto, en ese el investigador tiene derecho de ponerle el nombre que él desea o que le justifique. Pero, entonces, para ordenar esto en una convención, más o menos se dieron las líneas maestras. De que si alguien descubre una hormona, se busque el nombre que más o menos oriente a su función, de tal manera que la medicina no sea pues totalmente engorrosa. Entonces, con estos criterios, muchas de estas sustancias que eran descubiertas a veces por un grupo de investigadores y luego otro grupo lo encontraba, el mismo efecto le daba otro nombre, se fueron uniformizando a lo largo de la ciencia. Hoy en día existe más o menos 50 hormonas en el tracto gastrointestinal perfectamente estudiadas, ¿okay? Desde el punto de vista fisiológico y farmacológico. ¿Sí? Genéticamente están determinados una célula o grupos de células para sintetizar un péptido o un hormona, que al final es una proteína. Por consiguiente, sigue todos los esquemas de biología molecular. Hay acilación, hay participación de ácidos grasos, hay sulfatación, glicosilación, amidación, se forman las vacuolas, los gránulos secretores y el producto a la circulación o al intersticio. Entonces, estas células son las que están especializadas ya genéticamente para sintetizar una sustancia determinada, un péptido con un efecto hormonal. ¿Sí? Estos elementos celulares, como hemos dicho, pueden ser individuales, pueden trabajar en grupos, en órganos, pero tienen mecanismos de acción que son comunes. Uno que es clásico, que nosotros conocemos, una célula determinada sintetiza un péptido, proteína, a la hormona, va a la circulación sanguínea y por la circulación sanguínea se distribuye a los órganos blancos. Los órganos que no son blancos son insensibles a esto. A esto se le llama función endotelial. Cuando esta célula sintetiza una sustancia con acción hormonal y tiene receptores para su propia sustancia excretada, se va a estar regulando la secreción por sí misma. A esto se denomina un control autocrítico. Hay una autorregulación. Por otro lado, hay una célula que está rodeada de otro grupo de células a las cuales va a modificar una o más funciones. Entonces, tiene prolongaciones a través de las cuales va a estar interactuando con las células vecinas, secreta esa sustancia y va a gobernar ese territorio, esa área, esta célula. Ese mecanismo se llama la función parásica. Y luego viene el neurocrino, con determinaciones nerviosas van a entrar en contacto con células diferentes a las células nerviosas, van a liberar una sustancia, interactúa con esta sustancia y va a modificar una función de esa célula final. Entonces, a esto se llama una función neuro, o puede tener una variante. Las terminaciones sinápticas pueden terminar en un vaso sanguíneo, liberan hacia la circulación y también van a distribuirse al resto de nuestra economía para los órganos blancos o los órganos ¿sí? Por tanto, hay sustancias que tienen una acción hormonal. Acá tenemos todas las sustancias que están perfectamente identificadas y reconocidas como hormonas, como función hormonal. Hay otras que van a tener función paracrina. Acá tenemos dos. Hay otras que van a tener una función neuro. Y hay algunas que van a tener las tres funciones. ¿Okay? Pueden ser hormonas, pueden ser paracrinas y neurocrinas, dependiendo del órgano donde se encuentre. Una de ellas es la somatostatina,
y tienen mecanismos de acción muy diversos. Siguiente. Se conoce la estructura química porque es una secuencia de aminoácidos de cada una de estas hormonas y lógicamente desde el punto de vista fisiológico el tiempo de vida. Este hecho limitaba que se puedan utilizar estas sustancias como productos farmacéuticos. Pero la farmacología también desarrolla desde el punto de vista tecnológico. Y hoy en día la farmacología, identificar a cada una de estas sustancias, ha generado los análogos hormonales. Entonces los análogos hormonales son sustancias farmacológicas que remedan exactamente a una hormona. La gran ventaja es que tienen un mayor tiempo de acción. Porque imagínense que tengamos que administrar gastrina a un paciente. Cada 6 minutos tendríamos que estar administrando porque la vida media estaría debajo de los óptimos desde el punto de vista terapéutico. Pero con los análogos de las hormonas, ya hoy en día felizmente podemos utilizar una gran cantidad de productos que van a remedar perfectamente la función de las hormonas. Y con ello se ha superado este tiempo de vida media que tenían muy corto la gran mayoría. Siguiente. En el intestino existe una gran cantidad ya de células a las cuales se ha ido uniformizando y se les ha ido poniendo una representación gráfica. En este caso, por ejemplo, las células que producen gastrina es muy sencillo de identificar. ¿En qué lugar se encuentra? Esto está en el estómago, en la parte del antro y también en el tubo. Entonces hay una topografía de distribución de las diferentes hormonas a lo largo del tubo digestivo. O sea, acá tenemos todas las hormonas y los lugares en los cuales se están sintetizando. Siguiente. Este es un resumen más gráfico, observen ustedes, acá tenemos todas las hormonas en listado, y acá tenemos desde el fondo el antro, el duodeno, yeyuno, ilion y colon. Por ejemplo, la motilina se produce desde el estómago hasta el colon. Vemos acá de que la neurotensina es exclusiva en la porción terminal del intestino delgado. Vemos de que, por ejemplo, la grelina solamente se produce a nivel del estómago. Entonces pueden existir hormonas que son topográficamente muy bien localizadas y hay otras que pueden tener una distribución muy difusa. Sí. Acá tenemos los estímulos para liberar estos grupos hormonales que desde el punto de vista fisiológico son importantes. Nosotros ingerimos un alimento y este alimento produce distensión. Esa distensión en los órganos va a ser uno de los factores que va a permitir liberar a la gastrina. Entonces, sabemos que la gastrina se va a liberar por distensión. Ingerimos proteínas, estas proteínas llegan a péptidos aminoácidos. Estos péptidos aminoácidos de igual manera van a estimular la liberación de gastrina y también van a liberar polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y de igual manera para la colecisto. Sí. 3 hormonas. El ácido, el ion hidrogenio, es un estímulo muy importante para que se pueda liberar también otros grupos de hormonas inhibiendo la propia gastrina. Cuando hay el ácido está muy bajo, inhibe la gastrina y vamos a ver que este ion hidrogenio a nivel del duodeno es el estímulo perfecto para liberar secretina. Entonces, estimula la secretina, pero inhibe la liberación de gastrina. Hay terminaciones nerviosas que están controlando, están regulando todas las funciones digestivas. Entonces, por estimulación neuronal con intermedio de la acetilcolina, el polipéptido liberador de gastrina, se va a estimular la producción de gastrina. Este mismo estímulo neuronal se da también para la producción de motilina. Pero observen, no hay producción de secretina por estimulación nerviosa. Algo que también ingerimos fisiológicamente, la glucosa. La glucosa exclusivamente estimulará al polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y este será el único elemento que responde desde el punto de vista de péptidos gastrointestinales a la glucosa. La glucosa no va a estimular la secreción de gastrina, ni de secretina, ni de motilina. Los ácidos grasos van a estimular la liberación de colecistoquinina y del polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa.
Entonces vean, todo esto nosotros ingerimos y el organismo tiene que liberar todas estas hormonas de forma simultánea y los órganos también tienen que responder a cada uno de estos. Siguiente. Toda hormona tiene una secuencia de aminoácidos, ya conocida perfectamente. Pero ¿qué sucede? Cuando observaron las estructuras de las diferentes hormonas, se dieron la sorpresa de que algunas hormonas compartían una secuencia que era común. En este caso, por ejemplo, la colecistoquinina, cuando se superponía con la secuencia de la gastrina, compartían estos 5 aminoácidos terminales. ¿Okay? Entonces, esta porción es idéntica para la colecistoquinina y también es idéntica para la gastrina. Por tanto, bioquímicamente tenían alguna semejanza. Pero no solo era semejanza estructural, sino que también semejanza fisiológica. ¿Por qué? Porque esta zona es la zona activa de la hormona. Es decir, esa es la que entra al receptor y dispara el efecto. Por consiguiente, se dice que la colecistoquinina va a tener un efecto muy idéntico al de la gastrina. Como son parecidas, mejor las llamamos familias. Entonces surge el concepto de las familias de las hormonas. Por consiguiente, cuando hablamos que son de la misma familia, significa que estructuralmente comparten una estructura semejante y su acción también es semejante. Pero lógico, con alguna diferencia en algunos otros. Por ejemplo, la colecistoquinina actúa más intensamente en vesículas. La gastrina actúa más intensamente en el estómago. En la vesícula, la gastrina actúa como una hormona de segundo orden. Y a nivel del estómago, la colecistoquinina actúa también como una hormona de segundo orden. Entonces, hay un mecanismo de selectividad para su acción. Siguiente. Con este concepto se comenzaron a superponer la estructura de diferentes hormonas. Y tal es así de que se forma la familia de la secretina. Entonces, en la secretina acá tenemos, por ejemplo, la secretina, el polipéptido intestinal vasoactivo, el polipéptido insulinotrófico dependiente de glucosa y el glutamato. Estos 4, noten que estructuralmente van a tener la secuencia de aminoácidos muy semejante en la gran mayoría de sus estructuras. Por ello, tienen más o menos funciones también que son semejantes. Siguiente. Acá tenemos de igual manera. En resumen, ¿cuál es el segmento que les es común a estos dos? Siguiente. Y acá tenemos el resumen de las 7 grupos familiares más importantes. La gastrina con la propia gastrina, colecistoquinina, la secretina acá con todos sus componentes, y así sucesivamente como pueden observar ustedes. La somatostatina es una hormona que hemos visto que está en todo el tubo digestivo y en algunos órganos, en el páncreas también. Entonces, constituye una sola familia. Porque la somatostatina que produce el páncreas va a ser diferente a la somatostatina que se produce en el estómago, que se produce en el intestino delgado. Por ello a esto se les ha agrupado como una sola familia de la somatostatina. Pero no olvidemos de que muchos factores del crecimiento tienen también un efecto semejante al hormonal. Van a regular una serie de funciones. Entonces, muchos de estos también se les ha agrupado como los factores, la familia de los factores de crecimiento. Siguiente. Funciones de cada una de las. Sería un poco ansioso tener que repetirlo esto, pero vean ustedes, actúan en diferentes órganos. Actúan a nivel del esófago, del estómago, a nivel del intestino delgado, a nivel del colon, a nivel del páncreas, a nivel de la vesícula. Pero lo más importante es a nivel gástrico, en el que va a estimular la producción de ácido clorhídrico, ojo, pepsina, factor y tripsina. Todos estos elementos van a ser secretados durante la secreción gástrica. Todos dependen de la gastrina. Siguiente. ¿Qué estímulos van a liberar la gastrina? Si hay gastrina va a haber más ácido. Por consiguiente, cualesquiera de estos estímulos va a elevar a través de la gastrina el ácido. Proteínas y aminoácidos. Cuando consumimos una dieta muy hiperproteica, el estómago va a producir más cantidad de ácido. Ingerimos un alimento ficticio, masticar una goma. Aquellos que mastican, que tienen complejos de rumiantes, ¿no? ¿Okay? Entonces van a estimular la mayor liberación de gastrina y mayor cantidad de ácido en el estómago. La ingesta de calcio.
Cuando ingerimos mucho calcio, vamos a tener mayor liberación de gastrina y más ácido. Y es muy común de que mucha gente hace abuso de la leche. Hoy sobre la leche hay artículos y grupos científicos muy encontrados. Hay un extremo de científicos que dicen que la leche no es realmente el alimento para seres humanos y que no es indispensable después de los primeros años de vida. ¿Sí? En cambio hay otros que dicen que no, que la leche es un buen alimento para toda la vida en las diferentes edades. Bueno, es cuestión de informarnos, de tener nuestros propios criterios, pero ojo, la cantidad de calcio que tiene la leche permitió identificar cuando los pacientes ulcerosos se les recomendaba que tomaran leche. Probablemente ya ustedes hayan conocido a los abuelos, a nuestros abuelitos pues iban donde el colega y no había fármacos para las úlceras, que le decían, señor, tome leche, todo el día tome leche para las úlceras y eso le va a curar. Pero venían otras complicaciones, el síndrome alcalileche, problemas renales, problemas de cálculos, etc., problemas de rebote en el ácido. Y se detectó que el exceso de calcio va a liberar más gastrina y va a liberar más ácido. Y eso es lo que sucede cuando consumimos la leche en exceso. Pero no solo la leche, ahora se da calcio hasta por osteopenia. Osteopenia, ya le están dando calcio ya a los pacientes. Y hoy en día muchas mujeres cuando llegan a la edad de la menopausia, lamentablemente muchas de ellas tienen medicación inadecuada y consumen innecesariamente el calcio. Magnesio. Ya ven ustedes, hasta hay propagandas radiales, hay colegas que se dedican nada más a hablar del magnesio y que el magnesio soluciona hasta la infidelidad. La hipoglicemia. Problemas nutricionales. Si alguien hace hipoglicemias va a producir más gastrina y más ácido. Este hecho de la hipoglicemia se utilizó un tiempo para saber si los cirujanos operaban bien o no los problemas de úlceras. Antiguamente, cuando un paciente sangraba y entraba a cirugía y el cirujano hacía vaguectomías tronculares, vaguectomías parciales, y hoy en día, felizmente, ya la fisiología sabe bien y ahora hacen vaguectomías ultra selectivas. ¿Por qué? Porque este problema de la hipoglicemia fue un estímulo muy adecuado. A los pacientes ulcerosos lo llevaban a hipoglicemias medidas, lógicamente, y se les medía simultáneamente el ácido. Cuando llegaban a hipoglicemia y no se elevaba el ácido, excelente cirujano, hizo una buena operación y la hipoglicemia no desencadenaba liberación de gastrina y no se elevaba el ácido. Por consiguiente, ese paciente estaba muy bien operado. Pero si le sometían a la prueba de la hipoglicemia, después de una vaguectomía se elevaba la gastrina, se elevaba el ácido, cirujano dejó alguna rama inadecuada y una operación y que no fue completa. La distensión del antro y el fondo gástrico. La distensión no solo tiene que ser por alimento, puede ser por líquidos, puede ser también por gases. Entonces, cuando alguien ansioso deglute mucha cantidad de aire, distiende el abdomen, se va a abrir más gastrina y mayor ácido. Esto explica en parte por qué los individuos ansiosos se quejan constantemente. Dicen, doctor, siento que se distiende el abdomen, me quema el abdomen, siento que regurgito ácido. Y tienen todo un cortejo de síntomas. Sales biliares. Normalmente hay sales biliares en el estómago. A ver, disculpen que los señales, no sé su nombre. A ver. ¿Seguro? 10 puntos en el examen. Dejando si te equivocas. Así. Te juegan la vida. 30 segundos. A ver. Hay sales biliares normalmente en el estómago. Hoy voy a hablar con los colegas de anatomía. ¿Cómo a ver si las sales biliares se liberan a nivel de la segunda porción del duodeno y de ahí tienen que continuar? Entonces, ¿qué sucede cuando a alguien le encontramos sales biliares en el estómago? Eso es anormal. ¿Qué está sucediendo? Hay una regurgitación duodeno-gástrica. Entonces, muchos de los pacientes tienen trastornos motores. Tienen reflujo duodeno-gástrico o regurgitación o antiperistatismo, como lo quieran llamar. Entonces, hacemos endoscopía y vemos ácido, sales biliares. La sal biliar, ¿qué es desde el punto de vista fisiológico?
tiene un efecto detergente. Es lipolito. ¿Qué tienen las membranas de las células? Ácidos grasos, son lípidos. ¿Y qué va a hacer a las membranas de las células que revisten el estómago? Les va a producir daño. Hasta saponificación le puede producir cuando hay gran cantidad de sales biliares. Y justamente muchos de los pacientes tienen gastritis porque las sales biliares regurgitan. Y el paciente siempre se me quema el estómago. Le dan ranitidina, omeprazol, pantoprazol, radefrazol, dosis altas y el paciente está peor. Doctor, no mejoro. Hay que volver a evaluar a este paciente o ver bien la endoscopía y reportar si hay sales biliares. Si me reportan que hay sales biliares, ¿qué tengo que dar? Algo que neutralice a las sales biliares. Y en la farmacología, ¿qué neutraliza las sales biliares? Tenemos los sulfatos de magnesio, comúnmente, o los sulfatos de aluminio. Entonces, los famosos antiácidos son excelentes para las gastritis cuando hay reflujo de sales biliares. O el sucralfato, últimamente. Y le dan sucralfato a este paciente y alivio. Dijo, ese doctor con un solo frasco así de antiácido me ha aliviado mis cuerpos. Claro, pues, porque él entendió perfectamente la fisiopatología. ¿Cuánto le cuesta el antiácido? 20 soles. ¿Cuánto le costaba un pantoprazol, radefrazol? 200, 250 soles. Entonces vean que a veces cometemos errores porque no conocemos perfectamente la fisiopatología y caemos como en las infecciones. Un paciente me dice, doctor, todavía estoy con fiebre, me ha visto el doctor fulano de tal, me ha dado estos antibióticos, los he tomado y no me ha hecho efecto. Me dice, le ha dado cefalosporina en primera generación. No, tonto, yo le doy de cuarta generación, ¿no? Cefalosporina de cuarta generación, pensando de que porque es más potente va a tener mejor. Y eso es muy común, el error inducido en medicina, que nos dejamos llevar mucho por la receta anterior del paciente. Por eso cuando reciban ustedes un paciente comiencen en plan, doctor, me hicieron esto un momentito, todo lo que le han dado, todo lo que le han hecho, después lo reevaluamos. Primero díganme qué hizo desde el primer momento que tenía estas molestias, cómo han ido todas sus molestias. Y eso nos va a permitir identificar. Y en caso de enterología, tenemos que tener mucho diálogo con el paciente, la historia clínica. A pesar del desarrollo tecnológico que tenemos, endoscopías, colonoscopías, tomografías, la semiología es clave. ¿Qué es lo que sucede? A veces por problemas de tiempo, sobrecarga de pacientes en número, estamos muy apurados, estamos distraídos, estamos fatigados después de haber atendido 20, 30 pacientes, entonces podemos cometer errores. ¿Okay? Pues es muy importante ver el factor que va a desencadenar. Café, la epinefrina. Esto de la epinefrina se vio en un evento mundial de prueba de gran esfuerzo. Se vio de que en esta época coincidió de que muchos de los maratonistas de 10 kilómetros, después de terminada la prueba, algunos presentaban melena, otros presentaban vómitos borrascos, signo de sangrado del intestino. Entonces, los médicos que atendían a estos atletas dijeron, bueno, ¿a qué se debe? Estos señores son atletas, tienen una buena dieta, no tienen hábitos nocivos, no están tomando ninguna medicación, son individuos sanos, porque después todos o un buen grupo sangraba de esto. Lo que sucede es de que cuando muchos individuos hacen un esfuerzo muy extenuante, liberan grandes cantidades de epinefrina, y esa epinefrina lo que produce a nivel abdominal es una respuesta vasomotora, que todos sabemos, y se explica. Cuando los músculos van a necesitar mayor irrigación, ¿qué sucede con la circulación esplánica? Las circulaciones esplásticas se sacrifican. Todos los órganos intraabdominales entran en una vasoconstricción intensa para que todo el flujo sanguíneo se vaya a los músculos y al cerebro. Cuando esta situación es muy prolongada o es muy intensa, algunos pacientes no se adaptan a esta situación de hipoxia del ejercicio, el estómago comienza a salir. Entonces, eso demuestra que la epinefrina, es decir, un elemento que es adrenérgico, que se libera en situaciones de estrés también muy intenso, sin necesidad de ser atleta, en los pacientes de UCI, explica el sangrado.
Entonces, muchos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos por enfermedades muy severas hacen una respuesta simpática muy intensa. Esa respuesta simpática produce una vasoconstricción abdominal, y esa vasoconstricción abdominal lo lleva a una hipoxia, y esa hipoxia puede llevar hasta necrosis, perforación y toda la secuencia que conocemos. Por ello, entonces, se ve de que los pacientes que están en UCI, el sangrado digestivo no es por el ácido. El sangrado digestivo básicamente es por un problema hemodinámico, donde no hay una buena circulación adecuada, en este caso, a los órganos abdominales. El etanol, ya esto ni hablar, ¿okay? Ustedes ven ahora cada fin de semana, 3 de la mañana, ¿no? En lugar de irrigar con agua, los jardines se irrigan con rasgos de sangre. El vómito producido por el exceso del consumo de alcohol. Y este factor liberador de la gastrina, ya hemos visto eso por un estímulo hormonal. Siguiente. Se conoce toda la secuencia para la síntesis de las hormonas. Y recordemos, una hormona tiene un error en su secuencia y su efecto fisiológico cambia. Donde un solo error puede llevar a una falta de función. Entonces, no se tiene que cometer ningún error en la naturaleza desde que va desde el retículo endoplásmico, va al aparato de Golgi, se forman las vesículas inmaduras hasta que se formaron los gránulos macro. La gastrina, por ejemplo, funcional es la gastrina 17, pero ¿cuántos aminoácidos tenía la gastrina cuando estaba en el retículo endoplasmático? No tengo acá. Tenía alrededor de 70 y tantos aminoácidos. Entonces, una estructura muy grande que se ha ido degradando hasta que llegó a la parte funcional. Entonces, el tamaño más pequeño es fisiológicamente que tiene mayor actividad. Pero un error en esta secuencia inactivará a la gastrina 16. ¿Siguiente? Bien. Y la gastrina no solo se produce en el estómago, ya viendo desde el punto de vista más estricto, sino que se ha identificado gastrina de las diferentes variedades en el antro, en el páncreas, en la pituitaria y también en el colon. Entonces, acá existen menores cantidades de cada una de estas variantes de la gastrina. Siguiente. La colecistoquinina, que es de la misma familia. La colecistoquinina también es producida, es sintetizada por neuronas. Entonces hay una semejanza de péptidos abdominales y péptidos cerebrales. Son comunes para las dos áreas, tanto en el sistema nervioso periférico como en el sistema neuroentérico. Siguiente. Pero desde el punto de vista hormonal, noten ustedes, todo viene de una precolecistoquinina que tiene 115 aminoácidos. Y la funcional es la colecistoquinina 8. Vean, si de 115 había que reducir a 8 para que tenga una acción fisiológica. Todas las demás, su acción fisiológica no tiene mayor trascendencia. Lo mismo sucede con la secretina. De 132 aminoácidos, vean, la funcional es de 27 aminoácidos. Y eso tiene por el proceso de maduración. Siguiente. Las funciones. La colecistoquinina estimula la secreción enzimática pancreática, contrae la vesícula biliar, relaja el esfínter de Oddi, retarda el vaciamiento gástrico, induce la saciedad. El estómago, decíamos, cuando llega al máximo umbral de acomodación, ahí dispara la grelina, dispara colecistoquinina hacia el centro del apetito, y el centro del apetito ya se enteró de que llegamos a tener saciedad. Pero ¿qué ocurre? Como momento determinado llego al nivel máximo de acomodación y libero pocas cantidades de colecistoquinina. El sistema nervioso central está informado de que hormonalmente no he llegado a la saciedad. Entonces el centro del apetito desencadena una serie de respuestas para seguir consumiendo mayor cantidad de alimento. Muchos de los casos en que los pacientes tienen problemas de comer en exceso es porque a nivel gastrointestinal no liberan cantidades adecuadas de colecistoquinina que van a inducir a la saciedad. Entonces se hacen estudios, se le da de comer a un individuo y se le mide la colecistoquinina postpráctica. Si esa colecistoquinina está debajo de los umbrales fisiológicos, se le administra colecistoquinina endovenosa o colecistoquinina por vía oral para que alcance ese nivel y esta persona pueda experimentar saciedad
tanto a nivel periférico como a nivel central, y de esta manera corregiremos una alteración del hábito. Por eso es importante esta colecistoquinina. Siguiente. Y acá tenemos cómo actúa en la vesícula biliar. Esto es para demostrar de que no mayor cantidad de hormona significa mayor eficiencia fisiológica. En condiciones fisiológicas, acá tenemos. Esta es la curva de vaciamiento de la vesícula biliar y acá tenemos los niveles de colecistoquinina C. Damos el alimento, inmediatamente comienza a elevarse los niveles séricos de colecistocinina, comienza la contracción de la vesícula, el vaciamiento, al final del vaciamiento la colecistoquinina está en niveles bajos. ¿Qué sucede si a esta persona le infundimos de forma continua la colecistoquinina y mantenemos en estos niveles? Niveles muy altos, en niveles pico. Vamos a observar que también apenas alcanza el nivel pico, comienza a contraerse la vesícula biliar y sigue su curva de vaciamiento. Y acá los niveles siguen altos, pero no. Niveles altos de colecistoquinina, pero la vesícula biliar se queda fondo. No mejora. Si mejoraría, la curva sería así. ¿Esto qué significa? De que la vesícula biliar y las hormonas interactúan por la famosa teoría de receptores. Primero, en cantidad. Hay una cantidad determinada de receptores en cada célula para recibir a la hormona blanca. Segundo lugar, la calidad del receptor. Puede ser un receptor deformado porque es una proteína mal sintetizada. La hormona llega y no encaja perfectamente. O puede ocurrir un fenómeno de interacción. Encaja la hormona, pero no hay ese reflejo para poder transmitir la información de la hormona al receptor. Entonces, la teoría de receptores nos explica, en este caso, por qué con niveles muy altos de colecistoquinina el vaciamiento vesicular no mejora. Se saturaron todos los receptores y el exceso de hormona no tiene dónde actuar. Y simplemente está elevado en el plasma. Por ello, acá el vaciamiento de la vesícula no ha mejorado. Estas son las funciones de la secretina. Esto es nada más nominal, ya les he dicho que tienen efectos en diferentes órganos. Esto es para que lo vean. Siguiente. El polipéptido intestinal vasoactivo, lo que tienen que recordar del polipéptido intestinal vasoactivo es de que es por excelencia un relajante de la musculatura, y eso nos explica sus funciones. Aumenta la secreción de agua y electrolitos. ¿Por qué? Cuando hay vasodilatación, llega más sangre, llega más plasma, y el órgano va a formar más agua, más electrolitos. Hay vasoconstricción, llega menos cantidad de sangre, menos plasma, baja la cantidad de agua y electrolitos. Entonces, este es relajante de la musculatura lisa. Acá tenemos ya que hay vasodilatación. Aumenta el flujo sanguíneo visceral, lógico, si aumenta el diámetro de los vasos, el flujo sanguíneo mejora en todas las vísceras. Disminuye las contracciones gástricas e intestinales. Entonces, va a regular cuando estas contracciones gástricas e intestinales están muy altas. ¿Por qué? Si están muy altas, entonces tiende a regularlas. No las va a vasodilatar, sino en este caso va a regular a un ritmo normal. La somatostatina. Esto sí tiene efectos muy diferentes. Si ustedes revisan estos efectos necesitamos cuando a un paciente padece de pancreatitis aguda. Cuando tenemos pacientes con pancreatitis aguda, ¿no?, pueden ser muy severas y a veces la mortalidad es alta a pesar de toda la tecnología. ¿Okay? Nosotros quisiéramos salvar a todos los pacientes, pero a veces nos es imposible por la gravedad y la severidad de la enfermedad. Y la somatostatina, fisiológica gastrointestinal, reduce el flujo a nivel esplácnico. Todas las cosas que se necesitan cuando hay pancreatitis. Entonces, esta hormona, la somatostatina, es una hormona muy importante fisiológicamente que nos puede ayudar muchísimo en una pancreatitis.